Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a esta hora uno se predispone a tomar un vino, a una conversación más relajada, más sutil, potencialmente más profunda. Invitamos para la Cucha del Bobby en Señal U, la cucha televisiva del Bobby de Cuidado con el Perro, a un respetado y prestigioso psicólogo mendocino que tiene una vasta trayectoria, que tiene experiencia de vida. Por ejemplo, alguna vez estuvo 8 meses, un año en una comunidad indígena en México, algunos años estuvo relacionándose con exiliados políticos de Chile, en fin, una suma de vivencias, de observaciones y de matices como para tener una charla contamos verdaderamente interesante esta noche. Bueno, bienvenido, Eduardo Tristán. Gracias, Rodolfo, ¿cómo estás? Un saludo. Gracias. De buen encuentro televisivo. Leticia, que es nuestra directora creativa, le sugirió que buscaras una foto y no apareció ni Lacan ni Freud ahí, sino Leonard Cohen. ¿Por qué? Y porque en este tiempo de mi vida es el maestro. ¿No? Creo que la escucha y la lectura de las canciones de él me son más ricas. Y dado de que ya son muchos años que estoy en esto, Freud ya fue siendo, aún, ¿no? Pero la riqueza de Leonard Cohen me parece mucho más comprensible, ya que es un artista. En realidad es interesante la historia de él porque este hombre es canadiense de Quebec, hoy tiene 81 años. Estudió literatura, se recibe, creo, de profesor de literatura y en su tesis hace una tesis sobre las mujeres quemadas en Canadá, ¿no? Sobre todo las mujeres mohicanas. Y allí empieza a trabajar y de la tesis salió una poesía, de la poesía salió un libro, del libro salió una canción y terminó siendo cantautor, ¿no? Un hombre que trabaja muy bien su idioma, las metáforas, y trabaja 3 temas que me parecen interesantes. En él, el judaísmo, pero fundamentalmente la religión y la angustia, ¿no? Esa es su temática en sus canciones. Entonces es una visión sobre la angustia que me parece muy interesante, muy actual, que es el tema, en definitiva, en el ser humano, ¿no? A mi criterio, que es la angustia, ¿no? Aparte, sus melodías son muy bellas, muy bellas. Es un pésimo cantante, aunque tiene esas voces que, claro, sí, que realmente hipnotizan, ¿no? La angustia, bueno, usted ha venido trabajando y sigue trabajando con la angustia. Es uno de los jugadores medulares de la mente, de la existencia humana, dicho así de forma muy genérica, qué sé yo. ¿Cuántos años con la profesión, Eduardo? 42. ¿Y cómo ha evolucionado la psicología en estas 4 décadas? Podría responderle que no lo sé. Y tampoco me interesa mucho. Pero sí puedo hablar como enterado, ¿no? Yo parto desde el psicoanálisis. Si para mí hay un maestro, como dije, ya estuvo, pero está estando, es Freud, ¿no?
En el sentido que uno puede estar en desacuerdo totalmente con él, pero no interesa esa parte. Lo que interesa es que hay un antes y un después de él, ¿no? Que es la pregunta ¿por qué? Antes de él las respuestas estaban más o menos bien ubicadas, bien claras, ¿no? Si andabas, tenías algún trastorno, bueno, porque había algún bicho por ahí, o porque fue un castigo del Señor, o porque eras pobre. En cambio, Freud, la pregunta de Freud es ¿por qué? ¿No? Acá no es tan así. Y yo creo que eso ya genera a mí entender la importancia y la genialidad. Después que estemos de acuerdo con las partes conceptuales, teóricas, está claro que él pertenece a una época victoriana. La patología que él veía, la famosa histeria, casi no hay como la veía él, hay de otra manera, ¿no? Fue una época interesante aquella, ¿no? Porque redondeando alrededor de los 15 años, cuando nace Freud, está Nietzsche, está Marx, ¿no? Picasso, todos genios, ¿no? Todos. Para mí la palabra genio es una palabra que respeto mucho. No digo qué genio, por decir. Para mí genio es una sola cosa. Por supuesto que puede ser una definición absolutamente discutible, pero con la que yo me llevo bien, ¿no? Genio es el que rompe algo en la cultura, el que mete en la cultura palabras, el que mete. Fíjese Marx, podemos estar totalmente de acuerdo o en desacuerdo, pero simplificando groseramente con un librito, El Capital dividió el mundo en dos. O sea, hizo una hendidura. Ahora es un lugar común diciendo, disculpame, tuve un lapsus. Me parece que fue inconsciente. ¿No? Son palabras de él. Obviamente la palabra inconsciente existía mucho antes que él, pero él le da algún estatuto. Yendo a la pregunta, bueno, la teoría psicoanalítica ha ido tomando diferentes formas, diferentes escuelas. Está muy vigente hoy, muy discutida también, pero muy bueno, ¿no? Justamente creo que la primera salida de Freud a Estados Unidos que da en la Universidad Clark una conferencia se llena de gente. No sé si iba con un discípulo de él, no me acuerdo si era Ferenczi, cuando dijo hay mucha gente, esto va mal. Él prefería que fueran pocos. Y después están las otras psicologías que ocupan también lugares importantes, lo sistémico, lo cognitivo-conductual. Y cada país, cada cultura tiene la suya, ¿no? Eduardo, le escuché en una conferencia que cuando usted egresó, alguna traducción muy torpe y muy casera, habían como 5 trastornos mentales. Y en todos con estos 7 trastornos mentales me recibí yo. Que han derivado en más de 500. En el DSM-5, que finalmente no sale ahora, porque se ha suspendido por exceso, creo que vienen 500 y algo trastornos de la conducta. El aburrimiento creo que pasa a ser una suerte de enfermedad. El aburrimiento. El aburrimiento. ¿Y por qué ha estado pasando eso en el mundo en todo, con el paso del tiempo? ¿La modernidad? No. Yo voy a dar mi opinión, obviamente. No, esto es una cuestión de que creamos el aburrimiento como enfermedad y igual a tal remedio, ya está. Tome este medicamento, no se aburre más y bueno, es una cuestión de las multinacionales farmacéuticas. Porque en realidad, si uno lo ve desde otra perspectiva, estas 500 trastornos de las conductas son fragmentaciones de esas 7 que estudié yo. Nada más que ahora se puede crear, inventar, ¿no? Es cuestión de que un médico vaya a uno de estos programas de televisión del mediodía y empiece a hablar, señora, usted cuando está planchando le pasa esto se llama bla, 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 bla. Acá está el medicamento. Claro.
Planchinitis. Planchinitis. ¿Y cuáles eran esas 7? Que siguen Eran siendo. las neurosis tradicionales, ¿no? Que veíamos, la fóbica, la histérica, la obsesiva. Lo que se llamaba crisis de angustia y la psicosis maníaco-depresiva y esquizofrenia. ¿No? Nada más, pero palabras. Y en este momento, no sé técnicamente, no tengo la capacidad de preguntarle técnicamente, pero ¿cuál es el trastorno mental, la enfermedad mental que está primera en el ranking estadísticamente? Sinceramente no lo sé. Y no lo sé porque no me interesa. No me interesa más eso. Quiero decir, no es que me desinterese, pero ya no me ocupo, no me preocupa mucho el nombre de tal o cual entidad clínica. La pregunta mía, si bien la hago arropada con otras palabras, pero es en qué está sufriendo. A mí lo que me interesa ahora son los puntos de sufrimiento del ser humano. Que en principio sea una histeria, después veremos cómo desarmamos ciertos mecanismos, pero la pregunta en esta época de mi carrera, ya no es cierto, en estos tramos de mi carrera, es intentar ayudar a ver cómo minimizamos el sufrimiento humano, el malestar, ¿no? Porque la palabra malestar la damos vuelta, es un estar mal. ¿Por qué estamos mal viviendo? ¿No? De hecho, en los últimos años yo me he vuelto, mejor dicho, a la filosofía, ¿no? Y estoy muy interesado trabajando todo lo que se llama psicoterapia existencial, que deviene del psicoanálisis en muchos aspectos, pero que trabaja otros elementos, ¿no? Que es el sufrimiento, el padecer, ¿no? ¿Por qué sufrimos tanto para vivir? ¿Y por qué sufrimos tanto para vivir? Y ahí está lo que hay que responder, ¿no? Porque a mí a esta altura de mi vida no me vengan con que yo no sufro, yo no tengo angustia, ¿no? Un poco parafraseando la expresión de Cristo, el que esté libre de angustia que arroje la primera piedra. A ver, este pensamiento obviamente, o esta posición genera también posiciones frente a determinados conceptos aceptados. En términos generales, la angustia, si usted lee los tratados de psiquiatría, etcétera, para la medicina la angustia es una enfermedad. Para mí no lo es. Para mí la angustia es condición humana, ¿no? Y ahí me agarro, tomo palabras, por ejemplo, de Jean-Paul Sartre, que dice así, la angustia es condición humana. A ver, cotidianamente por ahí cuando nos saludamos, ¿qué decimos? ¿Cómo anda don Pepito? ¿No? Y uno dice, muy bien, pero también por ahí hay una expresión que dice, y acá sobreviviendo. Entonces un poco clasificamos sobrevivimos y vivimos. Desde el pensamiento existencial sería vivimos o existimos. ¿Por qué? Porque vivimos todos. Vivimos todos los que estamos acá, viven los animales. Todos vivimos, pero existe solamente el ser humano. Eduardo, ¿una pausa o existimos? Existimos, Como usted lo desee. hay una mezcolanza psicológica, filosófica. ¿Pausa o no pausa? That is the question. El mundo está lleno de palabras que nos acompañan. Somos los héroes de nuestra propia historia.
Bien, con el psicólogo Eduardo Tristán estamos en nuestro Cuidado con el Perro de cada noche aquí en TDA, Canal 30, Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo dominar la angustia, atenuarla? ¿Cómo existir más que sobrevivir? Mire, ¿con qué nivel técnico le pregunto, Tristán? No, está bueno porque ¿qué es existir? Y existir es tener proyectos, ¿no? ¿Y qué es un proyecto? Y un proyecto es un invento nuestro, ¿no? Porque nosotros como animales vivimos y necesitamos, si usted lo quiere, las condiciones básicas de cualquier animal. Y después, recuerdo una vez, hace muchísimos años, en una conferencia de un hombre muy importante en esta cuestión, Enrique Pichon-Rivière, ¿no? Él decía que en la vida cumplimos las obligaciones biológicas comunes a todos los animales y que lo demás había que inventarlo, porque en realidad la vida hay que inventarla. Hay que ir creando, ¿no? Hay que ir creando proyectos. Probablemente algunos yo no conozco, yo no, tuvo la vocatio, la vocación, y dice, yo soy, pero en general vamos inventando nuestra vida, vamos creando proyectos. Y en ese proyecto justamente le vamos dando un sentido a todo esto. Eso sería el existir desde lo que es el pensamiento existencial de la psicoterapia, ¿no? Que por otro lado, si bien por razones de universalidad de conceptos se dice psicoterapia, si nos volvemos un poquito más puntillosos, es una palabra que tampoco nos gusta usar. Porque psicoterapia estaría generando, significando terapia de la psiquis. Y en realidad la psiquis es lo mismo que decir terapia del hígado. No, no, lo que se trata es de la persona, que somos todo un integral, ¿no? Y justamente en el existir aparece la angustia. Por eso decía Sartre, es condición humana. Porque en el crear proyectos, justamente, se van generando estos puntos vacíos donde no tenemos respuesta, ¿no es cierto? Quiero decir, nosotros vivimos en sociedad, tenemos nuestras dudas, preguntamos, che, me convendrá hacer esto. Pero hay momentos en que no hay respuesta de los otros. O si las hay, no cae la ficha, no nos convence. Y ahí nos encontramos solos con este proyecto, ¿no? Y en esa soledad del proyecto, ahí nos confrontamos con ¿qué? Con el se debe. Heidegger, un filósofo alemán también que inaugura esta cuestión del existencialismo, se dice, él decía que lo que realmente nos quita la libertad de ser es el sé. No interesa lo que venga después del sé, es el sé. Si nosotros construimos nuestra vida basadas en el sé, se debe estudiar, se debe hacer esto, ahí vamos perdiendo justamente la posibilidad de ser. Y el concepto que el pensamiento existencial maneja mucho, que es el de la libertad, no es obviamente la libertad que puede ser social, etcétera, hacer lo que uno quiere. No, la libertad de enfrentarnos al sé, ¿no? Justamente hablábamos de Sartre, él decía, estamos condenados en la vida a ser libres. Por eso estamos angustiándonos. Porque si yo me salgo del sé debe, sé esto, sé lo otro, ¿con qué me encuentro? Con que no hay voces que me acompañen. No sé si voy armando el concepto. Un tema, para ir ejemplificándolo siendo práctico, ¿no? Un tema que en estos años se ha dado bastante bien, que es la elección como carrera, estudiar para chef. Sí, claro. Muchos chicos
entusiasmados queriendo. Recuerdo un ejemplo donde un chico que proviene de 3 generaciones de abogados importantes en Córdoba, se le ocurre decir quiero estudiar para chef. No, que cortaste las ramas del árbol de la abogacía. No, y no solamente eso, sos tonto. Si vos sabés que te recibís, tenés el estudio lleno de clientes, tenés la vida hecha, tendrás la casa en el country, realmente un estudio importantísimo. ¿Cómo vas a elegir ser chef? Entonces aparece el C. Sería tonto que dejara de estudiar abogacía si ya tengo todo lo que sé, debe. Entonces ahí traigo este ejemplo para llevar esta teoría. Ahí uno se confronta con la libertad de uno. ¿Por qué? Porque si yo decido ser chef, no tengo nadie que me acompañe. Y ahí surge la angustia. Y que en ese universo de angustia, no sé bien cómo preguntar, ¿cuántos matices tiene ese universo de tiene muchos. ¿Y cómo, y primo hermano de eso, tratando de vincular esta pregunta o este enfoque, cuánto tiene que ver la sociedad actual con sus pulsiones, sus mandatos, sus construcciones culturales? Es total, porque justamente porque se me ocurre de pronto haber introducido esto del sé. Porque todo es sé. Quiero decir, las diferentes... porque la angustia, nuestros conflictos, son culturales y temporales. No es que haya, como en una enfermedad orgánica, un elemento que la provoca, ¿no es cierto? Sino que es el momento, el tiempo, el lugar. Acá hay neurosis que en Buenos Aires se manifiestan de otra manera, etcétera, ¿no? Todo es cultural. Para mí, obviamente, posición por ahí discutida por colegas, para mí todo es cultural, ¿no? A ver, recuerdo que el segundo paciente que tuve en el hospital cuando hacía mis prácticas fue un chico que llevan a diagnosticar. La historia fue así, para hacerla corta. Él llega del colegio, del festejo de fin de año, esto estoy hablando del año 73, o sea, saqué cuentas, 42 años. Llega de la fiesta y llega con el pelo, creo que se lo había pintado de verde, algo así. La cuestión que llega, la madre se horroriza, sácate ese color que venga tu papá, etc. Fue así. Se empieza a pelear, llega el padre, ¿qué has hecho? Mirá lo que pareces con el pelo pintado. Se pone muy mal el padre, muy tenso, el chico también, y sin querer el chico le pega. Larga un cachetón. La madre entró en crisis, se llamó en ese momento para una atención médica. La cuestión que al chico lo llevan a que le hagan un diagnóstico por todo este tipo de conductas, etc. Ese chico fue diagnosticado, no recuerdo ahora cómo, pero sí me acuerdo que fue medicado para que calmara un poco toda esta... Bueno, imagínense esta escena en el 2015. O sea, el chico viene de la fiesta, viene con el pelo verde, y la madre le dice, ¡ay, qué lindo que estás! Y llega el padre y dice, a mí me hubiera gustado más color azul, ¿cómo me hubiera animado? Y no genera ningún síntoma. El mismo hecho, en el 73 generó síntomas. Por transformación cultural. Claro, generó síntomas, generó un desencuentro, generó medicación, generó rotulación, generó un paciente. Ese mismo hecho hoy es, no, te hubieras pintado de esto o de lo otro, y no genera síntomas. O sea, no genera paciente, no genera enfermedad. Entonces, todo es... hay un médico, Tomás Sas, húngaro, pero que ejerce toda su carrera en Estados Unidos y es considerado uno de los 10 psiquiatras, murió hace unos par de años, más importante de la historia de Estados Unidos. Escribió 30 y pico de libros. 28 de esos 30 y pico libros contra la psiquiatría.
Siento que era psiquiatra más importante. Y tiene un principio muy interesante, uno lo toma o lo deja. Él dice, enfermedad es todo lo que se ve. Lo que no se ve no es enfermedad. O sea, tenemos análisis clínico, podemos ver si hay una enfermedad en la sangre, en los riñones. Tenemos tomografía, ecografía, resonancia magnética, radiografía, el tacto que hacían los médicos de antes. Todo se ve si hay algo. ¿Alguien ha visto la angustia? ¿Se puede hacer? Bueno, pero en esa línea, abogado del diablo o abogado del paciente, ya estamos hablando de la mente. ¿Cómo vemos la mente? ¿Cómo vemos la angustia? ¿Cómo vemos la angustia? Para mí es una pregunta que tenemos que responder en la vida. Una pregunta, ¿por qué? Tomemos este chico. ¿Qué hago? ¿Largo todo esto de la abogacía y largo mi bienestar y hago lo que yo quiero hacer? Es una pregunta. Es una pregunta donde uno queda solo. Los teóricos, es enfrentarse a una nada porque nos quedamos sin voces. Y hay que elegir. Y hay que elegir solo. Entonces eso angustia. Eso angustia y genera un estado que debemos salir de ella. Usted preguntaba cómo, respondiendo, animándonos o aceptando las reglas de juego. ¿Y cuando alguien no puede hacer eso por sí mismo? Y concurre un terapeuta. O concurre quien sea, pero ¿para qué? Para intentar responder uno la pregunta, no que se la responda el terapeuta. ¿No? Por eso la angustia es condición humana, porque si realmente queremos existir, proyectar, debemos confrontarnos. Lo que pasa es que tenemos una cultura que no nos permite la angustia. ¿Cómo te vas a angustiar? Tomaste medicamento. ¿Cómo te vas a angustiar? Comprate el nuevo celular. Aparte de la obligación ¿Cómo de ser te feliz. vas? O sea, tapona. Y ahí nos vamos yo lo digo muy irónicamente, en correctos ciudadanos, con los sufrimientos correctos, porque los sufrimientos también están muy estandarizados. Yo vivo así porque trabajo todo el día y vivo con dolor de espalda. Tengo este carácter, tenemos un montón de pretextos. Discursos, relatos. Claro, a mí me gusta mucho una definición no académica, para nada, sobre lo que es la neurosis. Neurosis quiere decir conflicto en griego, por lo tanto es lo mismo que con la angustia, que esté libre de neurosis, que tire la primera piedra. No, ya se sacó la categoría de normal, no tiene sentido. Pero, ¿qué es en definitiva ser neurótico? Vivir de pretexto. No asumir la libertad de ser, animarse a ser uno. Mire, yo estoy así porque vivo en la Argentina. Si viviera en Europa. Yo estoy así por el viento sonda. Yo estoy así hasta antes de ayer por la Cristina. Mañana estaré así por Macri. Yo estoy así porque mi jefe es imbancable. Todos estamos así por algo. Y nunca nos preguntamos, yo estoy así porque yo no estoy bien conmigo en esta existencia. Entonces, claro, siendo todos los demás responsables, nos lavamos la mano. Por eso digo que es una comodidad. La neurosis es una comodidad. No, sé que puede parecer un tanto absurdo hablar de estos temas así, pero los hablo después de 42 años de profesión. Quiero decir, porque es cómodo estar enfermo. Estar sano es un gran trabajo. Es hacerse cargo de los deseos de uno. Es hacerse cargo, arriesgarse, a pesar del se debe, a hacer algo. Esta gente con que empezamos el programa, fíjese Picasso. Picasso a mí me parece un ejemplo hermoso, ¿no? Picasso, no sé mucho de él, sé algo, he visto algo, pero él pintaba como en relación a la pintura del se debe, a la pintura clásica, muy bien.
Incluso tiene momentos, los arlequines, la etapa azul-rosa. O sea, pintaba como se debe. ¿Mm? Un día se le ocurrió, obviamente voy a simplificar groseramente la historia, hacer un perfil y ponerle un ojo de frente. Rompió todos los esquemas del se debe con eso. Porque así no se debía pintar. Y fíjese la escuela que crea, él y sus amigotes, todo el arte moderno. ¿Por qué? Porque rompió con el se debe. Bueno, interesante. Eduardo Tristán, ¿te quedás con nosotros para encarar el último bloque de nuestro programa de hoy? Vamos entonces. Dale. Clásicos. Cuidado con el perro. Juntos. En el medio de la noche. Se debe quedar en el último bloque Eduardo Tristán, pero tenía ganas de responder a su yo. Estoy haciendo psicología barata. A su yo quiero personal, y casi se nos va. Claro. Está enfrentado el se debe con el yo quiero. Y ahora sí. Sí, porque somos torpes, ¿no? Somos torpes para pensar. Porque en realidad se dice que en esta época hay un exceso. Yo creo que sí, hay un exceso hay demasiado conocimiento, ¿no? Entonces, tener tanta respuesta a la mano, de alguna manera obtura la posibilidad de nosotros crear respuestas. Dice que interesante que es, ojo, yo lo hago, lo critico, pero lo hago. Qué sé yo, mañana amanezco con un granito acá y voy a Wikipedia, pongo granito frente, lado derecho, me sale la respuesta, ya tengo la respuesta. No pensamos respuestas, no pensamos respuestas, por eso se va generando fenómenos que sinceramente no tengo posición de juicio tomada, porque de pronto puede ser el futuro hombre, ¿no? Como cuando hace 50 años salió la calculadora que no se permitía en los colegios porque, bueno, ahora ya no se suma más con papel y lápiz, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué no? Por ejemplo, algo que no sucede ahora, yo tomo en la facultad mis encuestas a veces, ¿no es cierto?, domésticas. El anteaño pasado, en un curso, ningún alumno, 30 y pico, creía que leía ficción. Ahora se estudia mucho. Yo creo que se estudia más que en mi generación. Se estudian, hay chicos que realmente estudian. Pero no se lee. No se lee ficción, ¿no? Y no leer ficción es empezar a estrechar la capacidad de fantasía, la capacidad de imaginar, ¿no? Esa decepción que a veces sentimos nosotros cuando hemos leído una novela y de pronto hacen la película y el personaje no era como lo habíamos imaginado. Claro. Han puesto un actor que no es adecuado a nosotros, ¿no? La ficción es muy... Yo recuerdo García Márquez, creo que él fue por allá por los 98, fue el director de la escuela de radioteatro de Cuba. Cuba tenía una escuela de radioteatro. Y él en un momento dice que ya anticipaba esto. Entonces él aconsejaba a los alumnos de que escucharan partidos de fútbol. Ah, bueno, ¿por qué? Porque el relator, en aquella época él decía que el relator de partido de fútbol es el único que está conservando la fantasía en aquel momento. Que si usted escucha un partido de fútbol y cuando está viendo el partido y lo está escuchando, son dos partidos diferentes, ¿no? Que el delantero corre como un bólido y el portero vuela como el águila mientras el balón y ve uno que el jugador va trotando, ¿no?
Claro. Y el arquero la agarró así. La exacerbación de la fantasía. Todo eso se está perdiendo, que es una de las formas de colonizaciones bastante, creo yo, brava. Al perder esta capacidad, lo que pasa es que este es un tema larguísimo, ¿no? Al perder la capacidad de fantasear, pensar, perdemos la capacidad de respondernos frente a estos yo quiero. Tomo un atajo, Eduardo, muy esquemáticamente, 7.000 millones aproximadamente de seres humanos en el mundo, 400 millones, según estadísticas gruesas, de gente con problemas de depresión. Se habla de que en el 2030 va a ser la primera, va a estar primero en el ranking de enfermedades en el mundo. 1 millón de suicidios en el mundo por año, 63.000 suicidios en América. Digo, muy caseramente, usted tiene el nivel académico, este asunto de la depresión, y hago una relación folclórica, uno dice, no, María está deprimida. No, Pablo está deprimido porque anda penando con la cámara que le patina la rueda. Hay un elemento folclórico, es más técnico, más fuerte la depresión que ese folclore que por ahí se produce. Y la depresión, ¿no es cierto?, es una pérdida que uno va perdiendo vitalidad, es una pérdida de sentido, de proyecto. Es una pérdida de fuerza. Dentro de esta onda que estamos viendo en este programa podemos usar varias miradas, pero se van perdiendo, se va perdiendo la esperanza, ¿no? Hay palabras no académicas que están tomando nuevamente fuerza, esperanza. Estas cosas no se estudian en los libros, amor. Hay gente ¿por qué? Porque está habiendo una transformación muy grande del ser humano, por ejemplo, todo esto del hombre, la mujer, la incorporación. Y depresión, esto, uno va bajando, que no es lo mismo que estar deprimido. Uno puede deprimirse en la vida por muchas cosas que nos pasa. Depresión es cuando se instala esa caída, ese estar caído, y no hay forma de levantar, porque no hay respuesta, no hay estimulación, y ahí sí se va haciendo patológico. Aquello que comenzó como una respuesta frente a determinadas situaciones, uno va haciendo patológico. Lo que pasa es que la depresión tiene muchos disfraces. Nosotros cuando hablamos de depresión estamos hablando de la persona tirada. Yo creo que es la menos evidente. La depresión está mucho en se disfraza mucho o se oculta mucho en la enfermedad orgánica, ¿no? Yo le digo a mis alumnos que para verlo, y voy a usar esta palabra porque es la que uso en el curso, para ver lo estúpido que somos, hay que ir a una farmacia. Pararse frente a los anaqueles llenos de remedios y preguntarse cómo puede ser que el ser humano necesite tantos remedios. ¿Usted ha visto que los animalitos, si tiene un perrito, se enferman? Y si se enferma, se ponen en un rinconcito, no comen por 3 días y resucitan. ¿Por qué somos tan enfermos? Ese es el malestar del que yo hablo, en qué se sufre, ¿no es cierto? Fíjese que aunque parezca paradójico, una parte importante de las consultas que nos hacen a los psicólogos, o me hacen, es sobre el organismo. Aquello de que por ahí los médicos dicen, no encontramos nada. O que uno no puede salir de una enfermedad, ¿no? El organismo es un maquinón, ojo, que lo arruinemos otra cosa, pero es una máquina perfecta. La depresión se da mucho ahí. Por eso hay tanta gente enferma, orgánica. Y por otro lado, ¿por qué? Porque es una buena salida para la depresión, porque la enfermedad orgánica no está mal vista. No está mal vista la enfermedad. En cambio, si uno dice, estoy sufriendo porque no sé qué hacer con mi vida, está mal visto.
te falta voluntad, pero en cambio uno mete todo fíjese que un cuadro que antes, no digo que no existía, pero no se veía, el infarto en la mujer. Ahora ya las mujeres están infartando, ya no les hace efecto sus hormonas. ¿No? Está cambiando mucho. Ahí sí se ve la depresión. Y está la otra depresión, que es la que yo la llamo así, por supuesto, lo llamo yo, ¿no? De obediencia de vida, el se debe, ¿no? Para mí el se debe es un tema para trabajarlo mucho. Porque justamente Freud decía que nosotros somos neuróticos como consecuencia de ser civilizados. No se puede ser civilizado y no neurótico. Porque ¿qué es la neurosis? Aferrarse a la ley. Al aferrarnos a la ley, obviamente nuestros deseos quieren saltarla. Y ahí nos neurotizamos, porque tenemos que elegir, ¿no? Que eso a lo mejor para otra charla, el gran tema nuestro es la elección, tener que elegir. ¿Por qué? Porque tenemos que estar constantemente eligiendo. ¿Y qué pasa en una elección? Perdemos, porque perdemos lo no elegido. Y por ahí me da la impresión que nuestro deseo es poder tenerlo todo. Entonces, este constante elegir en la vida, o eligen por nosotros o elegimos nosotros. Suena de panfleto de los 70, pero una sociedad mundial mayormente capitalista, ¿no está jugando en contra de la salud mental del ser humano de esta época? Porque está tirando estímulos, tenés que ser exitoso, tenés que ganar dinero, tenés que ser feliz, prohibido aburrirse. Sí, sí, son las exigencias que hacen que tengamos que pagar para vivir demasiado. Yo siempre digo que un buen proceso terapéutico es que quien consulta aprenda a pagar menos para vivir. ¿Por qué? Porque ¿con qué pagamos nosotros? Obviamente no pagamos con billetes, pagamos con angustia. Uno paga con angustia. Claro que es bravo, es muy, muy bravo. ¿Por qué? Porque se empieza a confundir el ser con el tener. Y de pronto podemos llegar a decir, che, mirá qué buena gente aquella, mirá, tienen una camioneta X. ¿Qué tendrá que ver eso con buena gente? Y ahí está el capitalismo. Pero no obstante ello, en Cuba, por ejemplo, hay mucha depresión. Comparativamente hay más depresión que acá. A ver, es difícil librarse. Ellos tienen otros motivos, ¿no? Yo traje, en realidad, una persona que conocí, yo fui a un congreso, un periodista se trajo en aquella época, en el 98, me acuerdo, 60 cassettes de entrevistas, porque les gusta mucho a ellos hablar. Ellos tienen otros factores para deprimirse. El hecho de vivir, por ejemplo, en una isla que no pueden salir, los deprimía mucho, les daba el cubano tiene una pátina depresiva, a pesar de que están siempre con los bongos, cantando, pero tiene una pátina depresiva o una escenografía. Por el no poder moverse, porque ellos también están en un gran se debe. Todos en realidad estamos justamente un poco, el poder vivir mejor es hacerle el juego al se debe, porque siempre tenemos que estar en el se debe. Por eso mismo, por estar viviendo en civilización. ¿No es cierto? Es un tema, lo que a mí me ocupa en esta época es la pregunta por el sufrimiento, porque tenemos todo, tenemos una religión que también atenta contra nuestros deseos. La religión judeo-cristiana trabaja los deseos, no deseará a la mujer de tu prójimo, ¿no? Y viene un Nietzsche que dice, no, la ética no está en el deseo, está en la conducta. Quiero decir, yo puedo desear a la mujer de mi prójimo, pero decir, no voy a hacer nada porque no corresponde, no voy a arruinar esto. Ahí, eso es una ética. Está la otra ética que es no desear. ¿Y cómo uno deja de desear? Por lo tanto, por estructura somos todos pecadores. Y todos desobedientes, y eso nos angustia, ¿no?
Y bueno, muy esquemáticamente, pero así, en un programa de televisión, lo hemos invitado. ¿Qué palabrita final, moral? Miren en el brete que lo pongo. ¿Qué puede hacer Eduardo Tristán? ¿Qué puede hacer el ser humano de este tiempo como para gobernar, domeñar un poco las angustias, los sufrimientos, y ser más simple? A ver, lo puedo sintetizar muy rápidamente, después cada uno lo entiende de su manera. Aceptar que no podemos todo. Aceptar que tenemos que elegir cosas y que vamos a pedir cosas y vamos a perder en el proceso, ¿no? Aceptar que estamos limitados, que somos gentes falladas, y creo que lo más interesante que da para un tema, aceptar que el otro no nos puede dar todo, que eso donde se genera el mayor conflicto en la pareja. Uno cree que la pareja nos va a dar todo. Si le pedimos esto, tiene que responder. Si le pedimos esto, tiene que responder. Nadie puede dar todo. Y la otra parte quiere lo mismo. Claro. Entonces, aceptar que algo podemos en la vida, pero no todo. Y por ahí nuestro imaginario, nuestra ilusión es que vamos a poder lograr todo. Por eso decía que la elección, al fin de cuentas, es el enrostramiento de nuestros límites. Freud, obviamente desde una perspectiva más diferente, a eso lo llamó la castración. Él decía que un fin de análisis es aceptar la castración. O sea, aceptar el corte del yo puedo todo y decir, algo vamos a poder. Pero disfrutemos lo que algo vamos a poder. Y no, él mismo decía, no se hace lo que uno quiere, se hace lo que se puede. Y Sartre, ¿qué dijo? Peor, él era más amargado, más negativo. Claro, él dice, en la vida hacemos lo que podemos con lo que hicieron con nosotros. Claro. Bueno, pero ese podemos, Rodolfo, puede ser bueno. Quiero decir, si yo ambiciono una casa de 300 metros cuadrados y no acepto otra cosa, créame que en una casa de 100 metros cuadrados se puede estar tan bien como en una de 300. Quiero decir, ahí está la demanda de consumo, porque todo es consumo, todo hay que consumir, pero no solamente objetos, hasta por ahí demanda consumir cultura, consumir esto. ¿Se consumen seres humanos en esta época? ¿Nos consumimos entre nosotros? ¿Se consume la pareja humana? ¿Se consumen los padres y los hijos? Yo creo que nos desgastamos, no nos respetamos. ¿No? Yo por ahí pregunto ingenuamente porque no tengo respuesta, quiero decir, ¿por qué hacemos parejas para estar peleándonos? También hace unas preguntas usted, Eduardo. Claro, pero fíjese que si vemos alrededor nuestra pareja, estamos. ¿Para qué hacemos pareja para pelear? Algo debe haber. Sí, hay explicaciones técnicas, podríamos hablar, pero igual, no usemos sentido común, no siempre lo académico. Y simplificar, por ejemplo. Y simplificar, ¿no? En eso yo respeto mucho al Buda. Simplificar, sacarse cosas. Eduardo, muchas gracias por su visita. Espero que haya pasado bien. Yo no sabía bien a qué venía. Yo tampoco. Bueno, hicimos asociación libre. Muchas gracias. Bueno, okay. Muchísimas gracias. Y tomamos un brindis. Bueno, ¿dónde está Pablo? Gracias. Me encandilo. No es que no vea bien. Muchas gracias por acompañarnos. Que estés muy bien. Gracias.